Buenos días a todos. Agradezco mucho la presencia. Mi nombre es Elizabeth Ojeda. Yo soy Customer Solution Manager para la región de Sudamérica. Es un placer presentar a mi compañero, Cristian Míguez, cuya ponencia es Medicina de Precisión, Actualidad y Futuro. Él ocupa el cargo de Manager de Marketing para Life Science, tanto para México como para Central América. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia. Muchas gracias, gracias Elizabeth. Gracias también a los organizadores por permitirnos platicar de la medicina de precisión, la actualidad y el futuro. Entonces, a lo largo de esta presentación quisiera pues tratar un poco de dónde estamos en este momento, cómo llegamos aquí y con base en eso, hacia dónde nos dirigimos en los siguientes años. Entonces, para ello, pues en particular, voy a enfocar la charla hacia la oncología de precisión por ser justamente una de las que más ha avanzado en cuanto a medicina de precisión. Y en ese sentido, pues sabemos que el cáncer es la enfermedad genómica por excelencia. Sabemos que conforme se van acumulando distintas alteraciones genómicas, pues las células van transformándose, van convirtiéndose en estas células cancerosas. Y claro, en algún momento puede haber ahí diversidad clonal dentro del mismo tumor. Y entonces empieza a volverse también relevante empezar a estudiar cuáles son esas alteraciones genómicas que puede haber en el tumor. En ese sentido, hace algunos se publicó este artículo muy interesante que buscaba determinar cuáles eran las firmas oncogénicas en distintos tipos de cáncer. Y entonces se estudiaron casi 3.300 tumores del Genome Atlas del cáncer que incluían 12 tipos distintos de cáncer, con la idea de poder encontrar alteraciones en común para ciertos tipos de cáncer. Uno de los primeros hallazgos muy interesantes es que había ciertos cánceres en los que normalmente se presentaban mutaciones puntuales. A ese tipo de cáncer le llamaron clase M por mutation. Y había otros tipos de cáncer en los que normalmente lo que se presentaba eran cambios en el número de copias y por lo tanto se les llamó tumores clase C. Y si bien había cierto empalme en algunos tipos tumorales entre la presencia de mutaciones y de variantes del número de copias, pues en general podía establecerse una distinción bastante buena entre los tumores tipo M y los tumores tipo C. Acá entonces lo que se encontró es que hablando de los tumores con variantes en el número de copias, pues normalmente aproximadamente la mitad de los tumores se presentaban con deleciones o con amplificaciones que involucraban pues genes bien conocidos en la patología del cáncer. Por otro lado, cerca de la mitad de ellos se presentaban con mutaciones puntuales, nuevamente en genes bien conocidos, en donde, por ejemplo, P53 era el gen más frecuentemente mutado. Y por ahí una baja proporción de estos tumores, pues se presentaban con hipermetilación también en ciertos genes que para estas alturas pues conocemos muy bien. Ahora bien, en este estudio una de las cuestiones que había que determinar es cuáles de estas mutaciones, de estas lesiones genéticas estaban al final del día dirigiendo la progresión de este tumor. Y en ese sentido, pues lo que se hizo fue un estudio a dos niveles, no solamente en cambios en la secuencia del DNA, sino también que eso se correlacionaran con cambios en la expresión, para que eso nos pudiera hablar de cambios funcionales que en efecto estaban reportando una alteración en la función para la cual codifica el gen involucrado. Y entonces ahí aparece un concepto muy interesante, que es la cuestión de los eventos conductores y los eventos pasajeros. Esto esencialmente lo que nos dice es, hay relativamente pocos eventos que están conduciendo la progresión de ese tumor, mientras que hay otros muchos eventos, mutaciones, etcétera, que se van sumando, pero son solamente pasajeros, se dan por el entorno promutacional del mismo tumor. Y entonces es importante poder distinguir entre los eventos conductores y los eventos pasajeros, porque al final del día, si nuestra estrategia terapéutica va dirigida a eliminar a los eventos pasajeros, haciendo un poco un símil con un autobús, pues habrá otro pasajero que en algún momento vuelva a subirse. Y si estamos dedicando nuestra atención a estos eventos pasajeros, pues al final del día el camión sigue manejando. Lo que verdaderamente tenemos que hacer para detener a este autobús es
pues eliminar al conductor. Y entonces ahí empezamos a hablar de oncología de precisión en el sentido de la búsqueda de biomarcadores genómicos que nos sirvan para determinar eventos conductores que son potenciales blancos para una estrategia terapéutica. De acuerdo con la FDA, entonces, un biomarcador genómico es una característica medible ya sea en el DNA o en el RNA que nos habla de procesos biológicos normales, patogénicos o bien alguna respuesta a alguna intervención terapéutica o de otro estilo. En cuanto a características del DNA que funcionan como marcadores genómicos, pues están justamente polimorfismos de un solo nucleótido o variantes de un solo nucleótido, que aquí es donde caerían las mutaciones puntuales, haplotipos, modificaciones al DNA como la metilación, por ejemplo, variantes en el número de copias, de lesiones, inserciones y rearreglos citogenéticos. En la parte del RNA, entonces tendremos pues la presencia de ciertas secuencias particulares de RNA o cambios en el nivel de expresión de ciertos genes o en el procesamiento, en la maduración de los RNAs mensajeros, niveles de microRNAs y, claro, la presencia de transcritos no codificantes. Entonces el panorama se abre y se vuelve algo complejo. En ese sentido, pues hablemos del cáncer de pulmón como un ejemplo de la evolución en la oncología de precisión, justamente basada en la presencia de biomarcadores. Estos son datos de Globocan de 2018 y acá lo que encontramos es que a nivel mundial, pues el cáncer de pulmón era el cáncer más común, el cáncer más frecuente y también en 2018 al menos era el que tenía una mayor letalidad. Ahora bien, en cuanto a tasas de incidencia, en toda Latinoamérica, si tomamos acá el rango de países en Latinoamérica, encontramos para varones en 2018 una incidencia de 3.9 a más de 41.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes, lo que nos habla, pues nuevamente de una prevalencia muy alta de este tipo de cáncer. Y en cuanto a las mujeres, acá encontramos a lo largo de toda Latinoamérica una incidencia de 3.9 a 18 casos por cada 100,000 habitantes, lo que pues nuevamente nos habla de una carga importante a los sistemas de salud. ¿Qué más sabemos sobre el cáncer de pulmón? La edad más frecuente de diagnóstico es en torno a los 70 años, entonces un cáncer que vemos en edades ya un poco más avanzadas. Y otra cosa que sabemos sobre el cáncer de pulmón es que si bien existen distintos tipos de cáncer de pulmón, el más frecuente de ellos, que responde aproximadamente por 85% de los casos, es el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ahora bien, en el año de 1963, vayamos un poco al pasado, se descubrió el gen del factor de crecimiento epidérmico. Este gen, pues bueno, se descubrió en el 63, pero para la década de los 80 se descubrió el receptor, al menos el gen del receptor de este factor de crecimiento, EGFR. La función fisiológica de este receptor pues es regular el desarrollo y la homeostasis del tejido epitelial y en ese sentido pues el receptor consta de un dominio extramembranal, un dominio transmembranal y finalmente un dominio citosólico que contiene una actividad de tirosincinasa. Así, cuando el factor de crecimiento se une al receptor, para que este receptor se active, primero tiene que dimerizarse y una vez dimerizado, existe aquí un proceso de transfosforilación debido al dominio de tirosincinasa que al final del día lo que va a hacer es transmitir esa señal. Esa señal pues tiene también algunos otros intermediarios, algunos de ellos muy bien conocidos como el gen RAS, por ejemplo, pero al final del día todo esto es una cascada de señalizaciones que puede tener alteraciones en distintos puntos, pero hablando particularmente del receptor de EGFR, pues su vía de señalización lo que va a hacer al final del día es transmitir esta señal al núcleo en donde a través de factores de transcripción, pues se elevará la expresión de genes asociados esencialmente con dos procesos. La supervivencia celular, normalmente a través de la inhibición de la apoptosis, y por otro lado, la proliferación celular. Eso lo que nos dice es que si existen mutaciones en el dominio tirosincinasa del receptor del factor de crecimiento, esencialmente lo que ocurre es que se queda congelada la vía en
un estado encendido, enviando continuamente señales al núcleo para que esas células sobrevivan y además que vaya a haber una progresión. Entonces, sabiendo eso, en el año 2003, y ahora hablaremos de gefitinib, este medicamento, como un ejemplo de la evolución que ha habido en años recientes en cuanto a medicina personalizada, decíamos específicamente en oncología de precisión. En el año 2003, la FDA aprueba a gefitinib como una monoterapia en cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado, dado que en estudios clínicos se había observado una tasa de respuesta objetiva de aproximadamente 15% comparado con la terapia convencional a base de agentes de platino y docetaxel. Ahora bien, poco después de esto, hay 3 estudios aleatorizados que fallan en demostrar la superioridad de gefitinib. De hecho, uno de estos, el estudio ICEL, era una comparación de gefitinib contra placebo. Entonces, vamos, si no podemos ni siquiera demostrar una superioridad contra placebo, pues eso empieza como a poner en problemas a este nuevo compuesto. Dados estos resultados, en 2005 la FDA cambia el registro de este medicamento y lo aprueba para usarse en pacientes que, en opinión de su médico, se están beneficiando o se han beneficiado del tratamiento con gefitinib. Y finalmente, para 2012, AstraZeneca, que es la farmacéutica que produce este medicamento, voluntariamente retiró su solicitud de registro en los Estados Unidos. Entonces, pues bueno, aquí parecía ser el final de la historia para un medicamento que originalmente pues, parecía muy exitoso. Sin embargo, aquí en el Inter hubo algunos asuntos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, este estudio de 2004 del New England Journal of Medicine, en donde en efecto el antecedente era que pues, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas pues, no presentaban respuesta a gefitinib. Sin embargo, más o menos 10% de esos pacientes sí presentaban una respuesta clínica rápida y generalmente dramática. Y claro, la pregunta era, ¿cuáles son los mecanismos moleculares que subyacen a esta sensibilidad a gefitinib? Entonces, lo que hicieron los autores fue buscar a 9 pacientes que hubieran respondido a gefitinib y en ellos buscar mutaciones en el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, dado que se sabía justamente que gefitinib era un inhibidor de la actividad de tirosincinasa específica para este receptor. Y lo que se encontró fue una mutación en 8 de 9 pacientes. Esas mutaciones podían ser en algunos casos mutaciones puntuales, en algunos casos podían ser de lesiones y en algunos casos amplificaciones, pero el hecho es que se determinó que había mutaciones en el dominio de tirosincinasa del receptor que se asociaban con una respuesta a gefitinib. Entonces la historia continúa. En 2006 se publican los resultados del estudio IPAS en pacientes asiáticos no fumadores o fumadores leves, en donde nuevamente se comparaba gefitinib contra la terapia convencional. Interesante es que en 2011 se realizó un estudio retrospectivo de este estudio IPAS, pero en esta ocasión este estudio retrospectivo específicamente estaba buscando a pacientes que tuvieran mutaciones en EGFR. 186 pacientes presentaban esta mutación, de ellos 88 recibieron gefitinib y 98 recibieron la terapia convencional. Entonces, ahora sí, tomando en cuenta el estado mutacional de estos pacientes, se determinó una tasa de respuesta objetiva de 67% para gefitinib contra 41% para la terapia convencional. Y aquí es importante mencionar que justamente la búsqueda de mutaciones en este gen se realizó por PCR en tiempo real con un kit que tiene aprobación por parte de la FDA. En 2014 se presentan los resultados del estudio IFUM, en este caso con 106 pacientes, todos ellos con mutación en el gen EGFR. Entonces este fue un estudio de un solo brazo, una sola rama de etiqueta abierta, justamente evaluando la eficacia de gefitinib en pacientes en los que se sabía que había mutaciones activantes en el gen de EGFR. Lo que encontró este estudio pues, fue una
tasa de respuesta objetiva de casi 70%, lo que es muy alentador. Y entonces un poco las conclusiones de este estudio es que gefitinib de primera línea fue efectivo y bien tolerado en pacientes caucásicos, que era la población de este estudio, con mutaciones sensibilizantes en EGFR. Adicionalmente, en este estudio, muy interesante, se menciona que puede considerarse el uso de muestras de plasma para buscar mutaciones en caso de que no exista tejido tumoral disponible. Entonces también acá ya empezamos a hablar de estas biopsias líquidas que también consideraremos. De esta manera, en 2015, gefitinib es aprobado como tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con mutaciones en EGFR detectadas mediante una prueba aprobada por la FDA. Y en realidad creo que esta historia es un ejemplo extraordinario de la evolución en medicina de precisión. En 2005, el uso de gefitinib se basaba en la opinión del médico. Para 2015, 10 años después, tras hacer todos estos estudios clínicos, estos estudios de biología molecular, de ciencia básica, cambiamos el paradigma y ahora gefitinib se receta a pacientes en los que se ha demostrado la presencia de una mutación. Y esto en realidad creo que es lo que engloba el concepto de oncología de precisión. Ahora bien, ¿qué pasa con esos pacientes que están recibiendo gefitinib y empiezan a responder? Pues por desgracia, lo que se sabe es que normalmente después de un periodo libre de progresión que varía, pero está en torno a los 10 meses, esa enfermedad de pronto empieza a progresar por el desarrollo de resistencia. La mutación más frecuentemente asociada con este desarrollo de resistencia es la mutación puntual T790M, también en el dominio de tirosina del receptor. De manera que se incorpora después esta nueva mutación T790 como un biomarcador de resistencia a este tratamiento con tirosinasas, sobre todo porque ahora tenemos medicamentos que son capaces de trabajar sobre esa mutación. Así, pues hablamos de gefitinib. Este era un medicamento de primera generación que presentaba una unión reversible al receptor. Existió después una segunda generación que ahora se caracterizaba por tener una unión covalente al receptor y finalmente tenemos una tercera generación que además de una unión covalente es selectivo para esta mutación de resistencia. De manera que hoy en día ya empezamos a trabajar sobre ciertas recomendaciones y algoritmos diagnósticos que nos permitan determinar cuál es el mejor curso de acción terapéutica para un paciente dependiendo de las mutaciones que se van encontrando. Aquí, por ejemplo, en estas guías del NCCN de Estados Unidos de 2019, también ya encontramos justamente esta referencia a la búsqueda de estas mutaciones de resistencia. Entonces, aquí lo que nos dice es cuando un paciente se encuentra bajo terapia dirigida y a pesar de ello presenta progresión, pues esencialmente hay que buscar mutaciones de resistencia y en ese sentido la prueba mínima apropiada debe incluir una evaluación de alta sensibilidad de T790M. Y en caso de que no esté presente esta mutación, entonces deben buscarse marcadores alternos de resistencia. Y acá entonces también habrá que hablar un poco de las biopsias líquidas y sus limitaciones. Ahora bien, lo que tenemos aquí en pantalla es la guía de práctica clínica de la ESMO, también de 2019, y esencialmente lo que vemos acá es pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ya en etapas avanzadas, pues deben hacerse estas pruebas moleculares como mínimo. Buscar en este caso fusiones en ALK, fusiones en ROS1 o mutaciones puntuales en BRAF y en EGFR, que hasta ahora hemos hablado ampliamente de eso. Y eso en realidad responde al hecho de que existen tratamientos específicos para estas lesiones genómicas. Decíamos, si hay una translocación en ALK que genere un gen de fusión,
pues existen también ya tratamientos específicos, que son diferentes en caso de que se presente una mutación en BRAF y que son diferentes, y son esencialmente los que hemos mencionado hasta ahora, en caso de haber una mutación en EGFR. Y finalmente tenemos también tratamientos específicos para la translocación en ROS1. Entonces, estos 4 marcadores constituyen como la base, los principales biomarcadores que hay que buscar en cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapas avanzadas para determinar cuál es la mejor estrategia terapéutica. Ahora bien, retomemos la parte de las biopsias líquidas. Decíamos, en caso de detectarse una mutación activante en EGFR, pues claro, acá iríamos por un inhibidor de la tirosincinasa, de los varios que vimos ahí. Y como decíamos, en caso de que este paciente presente una progresión de la enfermedad a pesar de estar bajo una de estas terapias dirigidas, lo siguiente que hay que buscar es la mutación T790M. Y en ese momento, aquí es donde empezamos a considerar también las biopsias líquidas. Para buscar esta mutación, es posible volver a hacer una biopsia invasiva y que va a dar poco tejido, o puede utilizarse una biopsia líquida, es decir, buscar los ácidos nucleicos libres circulantes en sangre, pero lo que es muy importante considerar es que todas las guías de práctica clínica nos dicen que en caso de que la mutación no sea encontrada, es necesario hacer la prueba reflejo en tejido. En cambio, si la muestra de biopsia líquida da positiva, en ese caso, pues ya nos movemos a una terapia dirigida específica para la mutación de 790, como decíamos, osimertinib. Ahora bien, retomemos otra vez estas pruebas moleculares. Decíamos, las pruebas moleculares mínimas que deberíamos estar haciendo en una de estas muestras, pues incluye 4 biomarcadores. Esos 4 biomarcadores perfectamente pueden medirse por PCR en tiempo real, pero tal como decíamos, el problema de las biopsias de cáncer de pulmón es que suelen tener muy poco material y tal vez ese material no sea suficiente para realizar 4 reacciones de PCR en tiempo real. De manera que este es el punto en el que también tenemos que considerar, por ejemplo, pruebas de secuenciación masiva en donde podamos hacer barridos más amplios de varios genes a partir de una sola muestra. Ahora bien, acá lo que nos está diciendo esta parte de la guía es, en caso de que estas pruebas sean negativas, ¿qué es lo siguiente que hay que buscar? Hay que buscar la expresión de PDL1. Esta expresión de PDL1 esencialmente se está utilizando como un marcador que podría determinar cuáles pacientes son candidatos para recibir una inmunoterapia. Y como pueden ver en este diagrama, en realidad acá tenemos que cuando la expresión de PDL1 es relativamente baja, lo que se recomienda aquí es buscar la carga mutacional tumoral. Tumor Mutation Burden. Cuando esta es alta, es decir, que existen más de 10 mutaciones en una megabase de genoma, entonces este paciente es candidato para recibir esta terapia. Ahora bien, ¿cómo se hace esta prueba de carga mutacional tumoral? Bueno, pues para estudiar al menos una megabase, definitivamente lo que estamos mencionando aquí es secuenciación masiva. Entonces, ¿en dónde nos encontramos el día de hoy? El día de hoy en realidad estamos en un esquema en el que estamos trabajando esencialmente para la oncología de precisión con 2 tecnologías que son complementarias y altamente sinérgicas. Por un lado, podemos trabajar con PCR en tiempo real, que bueno, pues se caracteriza por tener una alta sensibilidad, detectar e incluso cuantificar un biomarcador específico. Es un protocolo rápido, lo que siempre es importante cuando estamos hablando de estas aplicaciones clínicas. Los procedimientos de prueba son simples y los flujos de trabajo están altamente estandarizados porque es una tecnología que conocemos desde hace varios años. Por otro lado, decíamos, está la secuenciación masiva. La ventaja de la secuenciación masiva es que nos da información de la secuencia, no nada más de ese biomarcador en específico, sino que podemos ampliar un poco el espectro de información que estamos obteniendo. También nos permite hacer un análisis completo para muchos genes y potencialmente para muchas muestras en un mismo montaje. Pero también hay que considerar que la bioinformática para interpretar estos resultados pues puede ser una barrera para la adopción de estas tecnologías.
Pero también es importante mencionar que, como decíamos, la secuenciación masiva de pronto puede permitirnos multiplexar muchas muestras para procesarlas al mismo tiempo. Entonces, hay aquí en realidad una sinergia entre las dos tecnologías y por lo tanto, pues hablaremos un poco más de ellas. ¿Qué tienen en común? Pues una vez que tenemos una muestra, que en el caso de cáncer decíamos, normalmente será o una muestra embebida en parafina después de que se tomó la biopsia para enviar la patología, o podría ser también alguna biopsia líquida. Y claro, si de pronto hablamos de oncohematología, pues podría ser sangre, podría ser médula, etcétera. Al final del día lo que queremos es, a partir de la muestra que tenemos, hacer una extracción de ácidos nucleicos y una vez extraídos esos ácidos nucleicos, podemos esencialmente optar por cualquiera de las dos opciones. Podemos hacer un protocolo de PCR en tiempo real o podemos hacer un protocolo de secuenciación masiva que, como decíamos, deberá ir acompañado de un análisis bioinformático correspondientemente poderoso. Entonces, hablemos primero de la PCR en tiempo real en la oncología de precisión. Y ahí en realidad pues tendríamos que mencionar algunos conceptos relevantes para la medicina personalizada. Lo primero es cuál es el riesgo de desarrollar una enfermedad y eso pues le llamamos predisposición. Ahora bien, hoy por hoy no existen pruebas autorizadas para buscar predisposición por PCR en tiempo real a algún tipo de cáncer. Sin embargo, cuando hablamos ya del diagnóstico, es decir, establecer cuál es la enfermedad que tiene ese paciente, en el caso de las leucemias, sí ya empezamos a tener algunos marcadores muy bien establecidos, hablaremos de ellos, lo mismo que para algunos tumores sólidos. Lo siguiente, una vez que se ha determinado cuál es la enfermedad, queremos determinar qué tan agresiva esperamos que sea. Y a eso le conocemos como un papel pronóstico. Y ahí también empezamos a tener ya muchos biomarcadores para leucemias que nos van hablando de el posible papel pronóstico que podrían tener, lo mismo que en el caso de los tumores sólidos. Ahora bien, viene la parte de predictivo, que es esencialmente de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Predictivo es determinar cuál es el fármaco para el cual se predice que habrá una respuesta en función de las lesiones genéticas que se presentan en este tumor. Y ahí en leucemias pues tenemos también algunos marcadores, pero sobre todo los tenemos en tumores sólidos, entre ellos pues EGFR, ALK, etcétera, que ya hemos ido mencionando. Finalmente, cuando se ha establecido cuál es el tratamiento que se le dará a este paciente, pues es deseable hacer un seguimiento, un monitoreo que nos permita determinar si esa terapia está siendo efectiva y en todo caso que podamos detectar en caso de que haya por ahí enfermedad mínima residual o que haya alguna recidiva, poder detectarla de manera muy temprana. Y ahí sí, en la parte de las leucemias tenemos muchos marcadores que ya están muy bien estandarizados para realizar esto. Entonces hablemos rápido de la leucemia para que después hablemos un poco de los tumores sólidos. La leucemia, pues si bien no es de los cánceres más frecuentes, como empezamos hablando del cáncer de pulmón, pues ciertamente supone una carga importante, tanto en incidencia como en mortalidad, sobre todo para países como los nuestros, en donde pues, en Latinoamérica encontramos en el caso de los varones, una incidencia de 2.3 a más de 8.5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, datos de 2018. Y en el caso de las mujeres, entre 1.9 a más de 5.9 casos por cada 100.000 habitantes para la leucemia. Ahora bien, cuando hablamos de leucemia, pues sabemos que es un concepto amplio y después es necesario precisar un poco mejor a qué tipo de leucemia nos referimos. En particular, la leucemia la podemos dividir a grandes rasgos dependiendo de la línea que da lugar a estas células tumorales, en mieloides o en linfoides. Y a su vez, cada una de ellas la podemos distinguir entre aquellas que van con un curso más agresivo, en las que son agudas, y las que son de una progresión algo más lenta, que serán estos cuadros más bien crónicos. Y eso es importante porque dependiendo de cada una de ellas, encontraremos ciertos marcadores asociados a las mismas. Así, las leucemias linfoides agudas, pues las encontraremos más frecuentemente en grupos de edad pediátrico y ahí tendremos ciertas translocaciones que dan lugar a ciertos genes de fusión ya muy bien conocidos. Lo mismo pasa en el caso de las leucemias mieloides agudas, tendremos algunas fusiones muy bien conocidas, pero también tendremos algunos genes que cambian su nivel de expresión. Y finalmente, en el caso de las leucemias mieloides de progresión más bien crónica, en este
caso estamos hablando de todo un espectro de enfermedades que se llaman neoplasmas mieloproliferativos, y existen también ya algoritmos diagnósticos a nivel internacional que nos permiten abordar estos neoplasmas mieloproliferativos a fin de poder establecer un diagnóstico. De esa manera, cuando nos enfrentamos a un neoplasma mieloproliferativo, el primer criterio es si existe o no el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia se encuentra, y claro, este da lugar a la fusión mayor de los genes BCR y ABL1, y este se encuentra en más del 90% de los casos de leucemia mielógena crónica, que a su vez corresponde a aproximadamente 35% de los neoplasmas mieloproliferativos. Ahora bien, si existe el cromosoma Filadelfia, si se determina la presencia del cromosoma Filadelfia, automáticamente se establece el diagnóstico de leucemia mielógena crónica. Si el cromosoma Filadelfia es negativo, entonces nos movemos ahora a este lado, en donde tendremos que distinguir entre una policitemia vera, una trombocitemia esencial o una mielofibrosis primaria. Y ahí el primer marcador que buscaríamos sería la mutación puntual B617F en el gen JAK2, ya que este se encuentra presente en esencialmente la totalidad de casos de policitemia vera, pero solamente en aproximadamente la mitad de los casos de trombocitemia esencial y mielofibrosis primaria. Y claro, junto con este marcador molecular, habrá que hacer estudios al microscopio para ver cuál es la morfología y cuáles son las células involucradas en esta progresión anormal. Ahora bien, si JAK2 no es positivo para mutación, la siguiente que se recomienda buscar son mutaciones en calreticulina, dado que entre un quinto y un cuarto de los pacientes con trombocitemia esencial o mielofibrosis primaria son positivos a este marcador. Y en caso de que este sea negativo, se recomienda proceder a buscar mutaciones puntuales en el gen MPL. Y en caso de que este sea negativo, entonces existen también ya algunos otros genes blanco, pero normalmente eso se abordaría por secuenciación masiva. Así, si hubiéramos de resumir 5 biomarcadores importantes para las leucemias, podríamos hablar de la mutación puntual B617F en JAK2, como decíamos, en neoplasmas mieloproliferativos que son negativos para el cromosoma Filadelfia. También habíamos hablado de la fusión mayor de BCR-ABL, que es un marcador relevante tanto para las leucemias mielógenas crónicas como para las leucemias linfoides agudas, que decíamos son más frecuentes en grupos pediátricos, pero en estos grupos pediátricos de leucemias linfoides agudas, otro marcador importante es la fusión menor de estos mismos dos genes, BCR-ABL1. En el caso de las leucemias mielógenas agudas, tendremos acá distintas fusiones entre los genes PML y RAR alfa, y también aquí mencionábamos los cambios de expresión en algunos genes, por ejemplo, en el Wilms Tumor 1. Ahora hablemos un poco de los tumores sólidos. En el caso de los tumores sólidos, acá normalmente sí vamos a hablar de un diagnóstico de acompañamiento, porque como decíamos, muchas de las pruebas que se han desarrollado acá están diseñadas para determinar si un paciente es o no candidato a recibir un tratamiento específico, y es por eso que se les conoce como diagnósticos de acompañamiento. Y claro, hablamos ampliamente del cáncer de pulmón, entonces solamente mencionaré la prueba aquella que se utilizó en alguno de los estudios que mencionamos. Y rápidamente les mencionaré algunos otros marcadores importantes porque existen tratamientos ya autorizados, aprobados por la FDA para tratar estos cánceres. Entonces, retomando un poco esto que habíamos dicho del cáncer de pulmón, en particular en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, se encuentran las mutaciones de EGFR en una frecuencia que va entre 10% a 35%. Y acá en Latinoamérica, pues parece que nos ubicamos un poco a la mitad de este espectro y estamos en 20 y poco por ciento de mutaciones de EGFR en los casos de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Como decíamos, estas son distintas mutaciones que se presentan en el dominio de tirosincinasa y que finalmente determinan que un paciente pueda responder a un medicamento específico. Y como decíamos, todo esto pues tiene que comprobarse en estudios clínicos que nos permitan determinar que en efecto, en presencia de una mutación en EGFR, pues los tratamientos dirigidos son más eficaces
que la terapia convencional. En ese sentido, los medicamentos que están aprobados, dada la evidencia clínica que se tiene, es afatinib, gefitinib, del que hablamos ampliamente, y también dacomitinib. Ahora bien, este es uno de esos kits que, como habíamos dicho, pueden utilizarse tanto en muestras de plasma, cuando hablamos de biopsias líquidas, como en tejido embebido en parafina. El kit que está diseñado para trabajar con muestras embebidas en parafina, pues detectará 29 mutaciones en los exones 18, 19, 20 y 21, incluida la mutación T790M de resistencia. En cambio, el kit que es para plasma solamente va a trabajar con algunas pocas de estas mutaciones, entre ellas la ya famosa T790M. Otros marcadores importantes. En el caso del cáncer colorectal, si bien no es el que sigue en frecuencia al cáncer de pulmón, sí es el que le sigue en cuanto a tasa de mortalidad. Entonces también es un cáncer que supone una carga importante para los sistemas de salud. Acá, en el caso del cáncer colorectal, pues la edad más frecuente de diagnóstico es en torno a los 68 años, aunque en años recientes parece que esto empieza a moverse hacia grupos de edad cada vez más tempranos, lo que potencialmente supone una carga todavía mayor para los sistemas de salud. Acá, el gen de interés será entonces KRAS. KRAS, la lógica es la inversa. Cuando existen mutaciones en KRAS, lo que se predice es que esto será un tumor más agresivo y que en general no va a responder a los tratamientos dirigidos. Entonces, más bien esta prueba lo que busca es tumores que tengan el alelo nativo de KRAS para determinar cuáles pacientes son candidatos para recibir Erbitux, cuyo principio activo es cetuximab, o Vectibix, cuyo principio activo es panitumumab. Y bueno, este normalmente lo que hace es detectar mutaciones en el codón 12 y una mutación en el codón 13 del gen KRAS, y en general este trabaja solamente con DNA extraído de tejido embebido en parafina. En el caso del melanoma, tenemos otro kit que es específico para detectar mutaciones, por ejemplo, en BRAF. En ese sentido, las terapias dirigidas, y acá regresamos al esquema tradicional, que se recomendarían en presencia de mutaciones, sería vemurafenib o un tratamiento combinado de tafinlar-mekinist. Las mutaciones detectadas por este kit son en la valina 600, y acá pues tenemos distintos aminoácidos por los que puede cambiar, y vale la pena mencionar que en este momento también ya se aprobó en Estados Unidos un medicamento específico para cáncer de pulmón de células no pequeñas, en el cual se van a buscar estas mismas mutaciones en BRAF. Si recuerdan, también lo habíamos encontrado en las guías de práctica clínica. Ahora bien, IDH1 e IDH2, en el caso del glioma, son un poco otro cambio en la lógica que hemos tratado hasta ahora, en el sentido de que no existen medicamentos asociados con la detección de mutaciones en estos genes, pero estos genes sí se utilizan para establecer un diagnóstico y un pronóstico en el caso de los gliomas. Este kit está diseñado para detectar 7 mutaciones en IDH1, 5 mutaciones en IDH2, y nuevamente trabaja con DNA extraído de tejido embebido en parafina. Este es un kit muy reciente que hace poco nos aprobó la FDA, dado que también aprobó un medicamento que le acompaña, y este es para detectar mutaciones en PIK3CA en cáncer de mama. Nuevamente, lo que vamos a hacer acá es buscar mutaciones que nos determinen que ese paciente es candidato para recibir este tratamiento específico, Piqray, cuyo principio activo es alpelisib. En particular, acá vamos a estar buscando 11 alteraciones en el gen PIK3CA que son clínicamente accionables, y este es otro kit que también puede trabajar con DNA extraído de muestras embebidas en parafina, y en este caso pueden ser tanto laminillas como aspirados con aguja gruesa, pero también puede trabajar con ácidos nucleicos extraídos de plasma, al igual que el que habíamos mencionado, para buscar mutaciones en EGFR. Y finalmente, otro kit que quisiera mencionar rápido es este para detectar mutaciones en FGFR en
cáncer de vejiga. En el caso del cáncer urotelial, pues tenemos ahí distintos marcadores. Entre ellos vamos a encontrar algunas fusiones. Entonces, la diferencia de este con todos los que hemos visto hasta ahora es que este más bien trabaja con RNA extraído de muestras embebidas en parafina, porque en general es más fácil buscar fusiones en el RNA que en el DNA. Muy bien, hablemos rápido de secuenciación masiva en oncología de precisión. Esta ya la habíamos estudiado y habíamos dicho que pues aquí podíamos abordar ya sea estos marcadores independientes o la carga mutacional tumoral por secuenciación masiva. Siempre que hablamos de secuenciación masiva, entonces será importante considerar la heterogeneidad tumoral, porque normalmente tendremos mutaciones de interés, pero en baja frecuencia. Y entonces ahí es muy importante para la secuenciación masiva elegir tecnologías que nos permitan distinguir cuándo se trata verdaderamente de una mutación de baja frecuencia y cuándo se trata de errores introducidos por la técnica, ya sea durante el proceso de amplificación o de secuenciación misma. Entonces, pues desde hace unos años existen ya tecnologías basadas, por ejemplo, en índices moleculares únicos, que lo que hacen es etiquetar moléculas individuales de DNA y RNA, de manera que tras hacer la amplificación y la secuenciación, podemos rastrear esas moléculas originales, lo que nos permite eliminar esos errores introducidos por la técnica, incrementando así la confianza en el llamado de variantes raras. Nos permite también generar datos más precisos y cuantitativos en lo que se refiere a cambios en el número de copias o en cambios de expresión. Y finalmente, la estrategia experimental también nos permite incrementar el multiplexado de muestras por una cuestión que tiene que ver con el diseño del panel. Ahora bien, hablando del diseño del panel, es importante recordar esta historia porque aplica para los paneles. Aquí tenemos a un señor que está buscando una moneda que se le cayó. Se le acerca el oficial y le pregunta, bueno, pues, ¿qué está haciendo? ¿No? Pues estoy buscando mi moneda. Ay, ¿está seguro que se le cayó aquí? Porque ya lleva tiempo buscándola. No, 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 mi moneda se cayó por allá atrás. Y claro, la pregunta lógica es, ¿y por qué la busca aquí? Pues porque aquí es donde está la luz. Y en realidad eso es lo que pasa con los paneles de secuenciación. Nosotros solamente vamos a ver alteraciones si es que esas están en las regiones que estamos cubriendo con el panel. Y en ese sentido, pues podemos caer en este juego de ver o no ver la mutación. Y para ello, entonces hablemos de esos 4 biomarcadores que habíamos mencionado para cáncer de pulmón de células no pequeñas. Ahí entonces podemos pensar en qué tipo de panel conviene para abordar este tipo de muestra. Podemos seleccionar, por ejemplo, un panel muy dirigido, que tenga solamente contenido para tumores sólidos y que tenga accionabilidad clínica. Accionabilidad clínica quiere decir que vamos a buscar alteraciones genómicas que tengan terapias aprobadas. Pero estos paneles, por ejemplo, trabajan con DNA y habíamos dicho que en el caso de ALK y ROS1, estas son fusiones y las fusiones son más fáciles de ver en RNA. Entonces, probablemente en este panel no veríamos todos los marcadores relevantes. Cabe entonces la posibilidad de trabajar ahora, por ejemplo, con un panel específico para cáncer de pulmón, que tenga un contenido más amplio de genes relevantes para esta patología, y aparte trabajar con RNA, con otro panel para fusiones relevantes para cáncer de pulmón. Otra opción, entonces, podría ser trabajar con un panel multimodal específico para pulmón. Un panel multimodal trabaja al mismo tiempo con DNA y RNA para poder buscar ahora sí de manera simultánea tanto mutaciones como fusiones. Y finalmente decíamos, pues esto es un juego de ver o no ver. Entonces es posible considerar también un panel mucho más amplio, multimodal, que trabaje con DNA, con RNA, en ese sentido que nos permita ver mutaciones, fusiones, y si es suficientemente grande, podemos ver también carga mutacional tumoral. Recordemos que necesitamos al menos una megabase para poder establecer un número para carga mutacional tumoral. Y también podríamos incluir inestabilidad microsatelital, etcétera. Entonces, todas estas son posibles estrategias para un panel de secuenciación. Y lo que hay que considerar ahí, pues es que ninguno de nosotros ve el futuro. Y entonces no sabemos cuáles nuevas alteraciones genéticas o estrategias terapéuticas, lineamientos nacionales, medicamentos, ensayos clínicos, tipos de muestra aparecerán más adelante. Entonces, cuando hablamos de un panel de secuenciación masiva, algunas de las consideraciones importantes que hay que tomar en cuenta es, primero,
¿cuál es la precisión que ofrece ese panel para hacer un llamado de variantes de baja frecuencia? Decíamos, los índices moleculares únicos son una manera de incrementar esa precisión. Otro de los criterios sería la amplitud del panel, considerando que un panel más grande pues nos dará un menor multiplexado de muestras, con lo que correspondientemente incrementaría el costo por muestra. Pero al mismo tiempo un panel más grande nos da mayor capacidad para detectar lesiones genéticas, probablemente fuera del marco que originalmente hubiéramos buscado. Y también es posible considerar que un panel más grande nos da la opción de incluir distintos tipos tumorales para hacer un poco más eficiente el proceso de multiplexado de muestra y por lo tanto mejorar la costo-eficiencia de este panel. Otros factores importantes, decíamos, en el sentido de no ver el futuro, pues qué tan fácil es cambiar, incrementar, personalizar el contenido del panel. Y ahí, pues pensando que hay distintos flujos de trabajo cada vez que se valida un nuevo panel, hay que hacer todo el trabajo de validación y también es importante mencionar que en el caso de las fusiones, pues hay que considerar probablemente un panel que nos permita detectar nuevas fusiones o siempre podemos quedarnos con un panel que solamente vea fusiones reportadas y para los cuales haya en este momento alguna terapia aprobada. Y finalmente, es importante mencionar la parte de bioinformática cuando hablamos de secuenciación masiva. En el caso de la bioinformática, entonces una de las consideraciones será, ¿vamos a tener un equipo de bioinformática local o contrataremos un software comercial? Y eso un poco pensando en qué conviene más en cuanto a contar con una base de datos actualizada, cuánto tiempo nos lleva a entregar resultados y cuál es la capacidad que tenemos para reanalizar resultados retrospectivamente, porque una mutación que encontremos hoy probablemente dentro de un año tendrá una terapia aprobada. Entonces, siempre vale la pena poder regresar a ver resultados retrospectivos. Así, cuando hablamos de secuenciación masiva, pues entonces hay que considerar también todo un flujo de trabajo que, si bien habíamos visto muy por encima, pues aquí lo podríamos ver un poco más en detalle. Entonces habría que pensar en la extracción del ácido nucleico y pues ahí habría que pensar específicamente en qué tipo de muestra tenemos. Es una muestra embebida en parafina, son ácidos nucleicos circulantes, etc. Una vez obtenido ese ácido nucleico, habrá que pensar en estrategias para calificar el ácido nucleico y poder contar con un material de óptima calidad para, decíamos, construir la librería, es decir, qué panel vamos a utilizar. Y ahí pues mencionamos paneles de DNA, de RNA, multimodales o personalizados. Una vez que generamos esa librería y antes de secuenciar, será importante también hacer un control de calidad de la librería que depende pues del secuenciador que vayan ustedes a utilizar. Y una vez que se realiza la secuenciación masiva, que pues en realidad es cada vez lo menos relevante, porque pues, los secuenciadores ya son muy poderosos, automatizados, etcétera, lo que obtendremos será un archivo FASTQ. Ese archivo FASTQ habrá que llevarlo a hacer un análisis primario y secundario de datos que nos permita filtrar todas aquellas lecturas que no tienen buena calidad, quedarnos con las lecturas que sí tienen buena calidad y hacer un mapeo contra el genoma de referencia que nos permita determinar en dónde hay mutaciones, cambios en el número de copias, etc. El resultado de este análisis de datos será un archivo BCF por Variant Calling File. Ahora bien, este archivo BCF puede constituir en sí el resultado, pero idealmente cuando hablamos de oncología de precisión, todavía hay que dar un paso más allá y tomar este archivo BCF e interpretarlo en el sentido de determinar cuáles mutaciones son patogénicas y también cuáles son las terapias aprobadas, de manera que podamos llegar hasta este conocimiento biológicamente relevante para este paciente, cuál es la mejor estrategia terapéutica. Y claro, decíamos, de ahí todavía podemos continuar dando seguimiento al paciente y entonces vale la pena pensar en las estrategias experimentales que nos permitan hacer validaciones o seguimientos al paciente una vez que se encuentra bajo tratamiento. Y entonces acá una de las posibles estrategias podría ser PCR en tiempo real, pero también podría ser la PCR digital. Y esto nos lleva a hablar de qué viene, cuál es el futuro de la medicina de precisión. Ahora bien, la PCR ha estado con nosotros durante mucho tiempo, es una técnica fundamental de todo laboratorio de biología molecular.
Y lo cierto es que también como la secuenciación ha ido avanzando, así como hablamos de secuenciación de nueva generación, pues cabe hablar de PCR de nueva generación. La PCR inició allá en 1983, PCR de punto final, los ácidos nucleicos amplificados se resolvían en un gel de agarosa para esencialmente determinar ausencia o presencia. Y ahí se determinó que, pues, si la banda brillaba más o menos, pues medio podía establecerse un análisis semi-cuantitativo. Eso llevó al desarrollo de estrategias de PCR en tiempo real que fueran verdaderamente cuantitativas. Entonces, desde 1996 que tenemos la PCR en tiempo real, de la que también hemos estado hablando. Pues bien, desde 2006 contamos con distintas estrategias que se llaman a grandes rasgos PCR digital. Ahora bien, ¿por qué PCR digital? La PCR digital pues se basa en la misma química y en el mismo flujo de trabajo de la PCR en tiempo real. Por lo tanto, los reactivos, el esquema de amplificación son los mismos, pero la diferencia es que aquí la detección de las moléculas que se amplifican no se va haciendo en tiempo real, sino que se detectan en punto final. Las ventajas de la PCR digital es que nos permiten hacer una cuantificación absoluta, es decir, no requerimos curvas, patrón para interpolar los resultados, entonces esta cuantificación absoluta no requiere una referencia. Y se llama PCR digital porque esencialmente lo que estamos haciendo es contar señales positivas, que es 1, o negativas, que sería un 0. Y esto al final también nos ayuda a tener una cuantificación mucho más precisa de moléculas blanco de baja abundancia, que como decíamos puede ser un asunto muy relevante para muestras de cáncer. Ahora bien, ¿cuál es el protocolo en general para hacer PCR digital? Porque cualquiera podría decir, bueno, pues debe ser más compleja, ¿no? En realidad no. La PCR digital se basa primero en hacer una dilución de la muestra hasta ahora sí una dilución limitante y preparar una mezcla de PCR. En ese sentido, pues se parece a cualquier protocolo de PCR. Lo siguiente será hacer un particionamiento de la reacción de PCR, es decir, esta reacción de PCR la vamos a partir en muchas particiones pequeñitas, con la idea de que si la dilución limitante fue la adecuada, pues tendremos algunas reacciones en donde habrá molécula blanco, otras en las que habrá moléculas que no son de interés y otras que estarán vacías, como esta de acá. Después haremos una PCR convencional, ciclos de temperatura, y contaremos cuáles de estas son positivas y cuáles son negativas. Y eso, al conocer el número de reacciones positivas, el factor de dilución y considerar algunas cuestiones estadísticas que el software hace de manera automática, podemos obtener una cuantificación absoluta de las moléculas que había en la muestra original. Ahora bien, decíamos que en el caso de los tumores es importante considerar la frecuencia de los alelos que estamos buscando. Normalmente vamos a encontrar alelos de baja frecuencia bien porque existen células normales o bien porque existen distintas clonas dentro del tumor. Y ahí las distintas tecnologías pues, nos van dando también distintas sensibilidades. Por ejemplo, secuenciación Sanger nos detectará mutaciones solamente si están estas en una proporción mayor a 10%, la pirosecuenciación ya nos permite llegar a 10%, la secuenciación masiva 2% y a lo mejor hasta 1% si incluimos índices moleculares únicos. La PCR en tiempo real anda por ahí de 1% y si hacemos algunas estrategias particulares para la PCR en tiempo real, como utilizar sondas ARMS, podemos llegar hasta 0.1%. Pero si queremos detectar mutaciones en una frecuencia todavía menor, definitivamente la nueva tecnología de PCR digital es una opción que podemos considerar, lo que es relevante en muestras en las que decíamos vamos a encontrar pocos ácidos nucleicos, como el DNA circulante libre en sangre. Y, perdón, me paso a esta. Entonces, si vemos dónde estamos hoy, pues en realidad hoy estamos esencialmente en un momento en el que estamos utilizando tanto PCR en tiempo real como secuenciación masiva. Y decíamos, estamos considerando que probablemente viene ya la PCR digital como la siguiente tecnología. Y hoy en realidad creo que estamos en un punto en el que tanto PCR cuantitativa, PCR en tiempo real como secuenciación masiva, pues comparten aquí un lugar
privilegiado, decíamos son tecnologías complementarias, pero empezamos a ver ya cada vez más protocolos de PCR digital. Entonces, llegando un poco al final de la charla, en este momento, pues estamos trabajando con pruebas de PCR en tiempo real, que es importante mencionar, deben estar aprobadas por organismos regulatorios con base en evidencia, estudios moleculares y estudios clínicos. Los tipos de muestras a los que nos enfrentamos tienen que ser tomados en cuenta, porque en algunos casos serán sangre o médula ósea en caso de oncohematología, o muestras embebidas en parafina o de plasma en el caso de tumores sólidos. En el caso de la secuenciación masiva, pues hablamos de los paneles dirigidos y consideramos el balance que existe entre el contenido del panel y el multiplexado de muestras. Y también mencionar la parte del análisis bioinformático y la interpretación de variantes. Y conforme nos movemos hacia el futuro, es importante mencionar que la secuenciación masiva seguramente se quedará acá, pero es probable que vayamos viendo cada vez el uso de paneles más amplios que nos permitan trabajar ambas moléculas y hacer llamados de carga mutacional tumoral, inestabilidad microsatelital, etcétera. Y también es probable que vayamos viendo una transición hacia la PCR digital para cuantificar de manera absoluta mutaciones de baja frecuencia y variantes del número de copias. Y con eso llego al final. Les agradezco su atención. Espero que haya sido interesante para ustedes la presentación. Quedamos a sus órdenes si quieren buscarnos en nuestro booth virtual. Y si hubiera por ahí todavía alguna pregunta o tiempo para preguntas, pues abrimos el micrófono. Bueno, doctor Cristian, la verdad que ha sido una excelente presentación, lo felicitamos. Hay algunas preguntas de mucho interés, voy a limitarme a hacer algunas porque no nos va a dar el tiempo, los invitamos a acercarse al stand. Vamos a hacer algunas de las preguntas. Una vez resuelto el cáncer, ¿el seguimiento incorpora test moleculares para pesquisar oportunamente la reaparición del cáncer? Sí, correcto. Sobre todo en la parte de leucemias está muy bien identificado el papel, por ejemplo, de la fusión mayor de BCR-ABL1 para dar seguimiento al tratamiento y para buscar enfermedad mínima residual. Y ahí es bien importante también la sensibilidad de la tecnología para poder detectar una recidiva de manera muy precoz para poder o reanudar el tratamiento o cambiar la estrategia terapéutica. Perfecto, excelente respuesta. Le vamos a hacer algunas otras preguntas. ¿Se recomienda realizar test molecular a todos los pacientes oncológicos o solo en aquellos casos, en aquellos en que haya sospecha de obtener un resultado accionable, o sea, con una posibilidad de tratamiento? Claro, en ese sentido, pues hay dos vertientes. La primera de ellas es solamente hacerlo en pacientes que se sospeche que se puede obtener algún resultado accionable, pero eso es limitar nuestro campo de visión a la hora. Y como decíamos, no sabemos qué nos espera en el futuro. Entonces, la otra vertiente podría tener que ver con hacer análisis un poco más amplios, esperando que probablemente haya algún estudio clínico que pudiera estar reclutando pacientes que de pronto tengan la misma alteración que el paciente que estamos tratando. Entonces, tal vez no hay una accionabilidad clínica formalmente establecida, pero en investigación sí. Entonces, pues depende un poco de eso, ¿no? Habría que evaluar ahí qué tanta facilidad habría, por ejemplo, para que este paciente se inscribiera en ese ensayo clínico. En algunos casos, pues podría resultar que tenga que ir a otro país, etcétera, ¿no? Pero, pues sí, en realidad creo que se pueden usar las dos. Mi preferencia personal, si fuera yo el paciente, pues yo iría y diría, aviéntenme la bomba, vamos a encontrar todo lo que hay y luego veamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Perfecto. Perfecto, doctor Cristian. Por la última pregunta le vamos a hacer, dado que ya no tenemos más tiempo, los invitamos a todos a visitar el stand y a tomar contacto con tanto con Cristian como cualquiera de las personas de QIAGEN. Le vamos a hacer la última pregunta. ¿Qué sensibilidad, especificidad ofrecen los kits cuando el material de partida es el embebido en parafina y fijado en formol versus lo que sería una muestra fresca? Muy buena pregunta. No hay manera de determinarlo. Eh, en realidad, la sensibilidad de cualquier tecnología y la especificidad de cualquier tecnología va a depender de manera muy importante
de la calidad del ácido nucleico obtenido. Y ahí, pues son muchos los factores que juegan. Definitivamente, procuraríamos elegir algún kit específico para extraer los ácidos nucleicos de estas muestras difíciles. En particular, si la muestra va a ir a secuenciación masiva, existen tratamientos adicionales que nos permiten remover las bases que se han oxidado por el tratamiento mismo y que nos permiten evitar el llamado de mutaciones falsas. Pero ahí en realidad son muchos los factores que juegan. Depende de qué tan bueno fue el tratamiento al hacer, por ejemplo, con la formalina, si el pH se equilibró o no, de qué calidad es la parafina que se utilizó, cuánto tiempo lleva esa muestra embebida en parafina, bajo qué condiciones se ha guardado, refrigerada o solo puesta por ahí a temperatura ambiente. Entonces, todos esos son factores que al final del día van a determinar cuál es la cantidad y calidad de los ácidos nucleicos que tenemos. Y en general, todas las tecnologías moleculares, pues si les metemos basura, pues son tecnologías moleculares, no hacen magia. Los datos que nos van a entregar, pues serán basura también, ¿no? Es como uno de esos dichos tradicionales de la biología molecular y sobre todo la secuenciación masiva. Si entra basura, pues sale basura. Y es por eso que es también muy relevante considerar alguna estrategia que nos permita calificar los ácidos nucleicos que van a ir a algún protocolo, ya sea de PCR o de secuenciación masiva. Los kits de PCR pues suelen tener incluidos ciertos controles que nos permiten determinar si esa muestra está dando datos confiables, mientras que en el caso de la secuenciación masiva, pues como mencioné por ahí rápido en una diapositiva, existen también algunos otros kits que tal vez a través de PCR en tiempo real nos permiten calificar si ese DNA es suficientemente bueno como para llevarlo a un proceso de secuenciación masiva. Espero haber respondido. Perfecto, muchísimas gracias. Sumamente interesante. Creo que hay mucho todavía por ahondar y ir capacitando también al personal de los laboratorios de anatomía patológica, ¿no? Por todo lo que decías. Creo que la era de la medicina de precisión llegó para quedarse y realmente es un honor estar en esta época donde está ocurriendo esta evolución en la medicina y en la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Cristian. Gracias a todos los oyentes. Un placer ha sido compartir este momento. Gracias.